de 24 por 24 milímetros. La altura del líquido bajo el cubreobjeto es de 0.035 en el cubreobjeto de una dilución de 20, con un tamaño de 24 por 24 de 0.035. Y si examinamos con un ocular de 10x, con una apertura de 22, si es una apertura numérica de 22, es recomendable. El diámetro del campo microscópico, con una apertura numérica de 22, en un campo de 40, un objeto de 40x, el diámetro del campo que vamos a ver es de 0.55 milímetros. El volumen, ahora en cuanto al volumen, el campo microscópico 40x va a ser de 0.0083 milímetros cúbicos o microlitros. Y está concentrada al 1 al 20, y el ocular es, si vemos a 10x, un campo de 40x corresponde a 0.0083, 830, 20 es igual a 0.16 microlitros de orina original. O sea, se multiplica por 20. Tu volumen como tú estás viendo a 40x con una orina que está diluida al 20, ¿de cuánto representa de la orina original? Pues lo multiplicas por factor de dilución y tienes el volumen que es representativo de esa orina. En caso de leucocitos, por campo, a 40x corresponden a número de leucocitos en el volumen que estás viendo. Ese es el volumen original de orina. Igual 4 leucocitos, por ejemplo, por campo a 40x. Es igual, si vemos 4 leucocitos por campo a 40x, vamos a observar leucocitos en microlitros en el campo, en la orina original. Acá está lo que les comenté sobre ancho del número. No es lo mismo tener tu objetivo con diferente numeración. Vamos a ver que el campo va a tener un diámetro distinto. También hay que tener en cuenta la profundidad de foco, que va a estar en función a la numérica. Por ejemplo, si tenemos un objetivo de 10x con una apertura numérica de 0.25, la profundidad, o sea, qué tanto vas a enfocar desde la menilla hasta el último punto, va a ser de 0.0335 milímetros. A mayor apertura numérica, se hace más fina la profundidad de foco. El volumen de partida, 10 mililitros. Preparación de sedimento, de 0.5 a 1 milímetro de volumen de orina, el sedimento. El factor de dilución va a ser 20 o 10, según lo que corresponda. Acá hay otra de estandarización del sedimento. Tienes que tener en cuenta cuál va a ser el tamaño de tu objeto, el volumen que vas a poner, que vas a cargar, y la concentración, la dilución que se va a realizar. Las medidas del objeto, la altura del líquido, o sea, la profundidad de 0.035 en un cubreobjeto de 24 por 24. Si examinamos con un ocular SX con una apertura numérica de 22 y objetivo de 40x, el diámetro de campo microscópico va a ser de 0.55 milímetros. O sea, el campo que vamos a ver, el diámetro va a ser 0.55. Y esto es lo mismo casi del otro lado. Este es de la guía española. O sea, la guía chilena y la guía española tienen lo mismo. Hay una diferencia, creo que es un error de digitación. Porque la concentración de sedimento está en 1 en 20 y acá le han puesto de 0.05. Y el español le ha puesto 0.5. Esto es lo correcto. También, como les comenté, lo importante no es todo el volumen de partida, o sea, el volumen de cargado de llenado del tubo, sino es la dilución a la cual se somete tu muestra. El sedimento, la dilución a la cual sometes el sedimento. Entonces, ya estandarizamos cómo es que vamos a contabilizar, que vamos a valorar, cómo es que vamos a utilizar nuestro microscopio. Ya vimos que no es lo mismo usar
un microscopio que otro microscopio, si vamos a usar microscopio de campo claro o microscopio de contraste de fase. Todas esas variables se tienen que tener en cuenta al momento de la estandarización del examen microscópico del sedimento. Primero se carga tus 20 microlitros y lo observas, ¿no? Vas a hacer un barrido de 10 campos a 10 momentos, y luego para ver estructuras más finas como células vas a ver a 40X, 10 campos. ¿Vale? ¿Qué estructuras queremos observar? Eritrocitos, leucos, células epiteliales, cilindros, hialinos, granulosos, serios, bacterias. ¿Alguien me dice qué es esto? Tiene su colita. Y si lo vemos en un examen fresco, se mueve, baila. Otra pista, es un parásito. ¿Alguien por chat? Esto es una tricomona. Y también podemos observar hongos, ya sea en estado de gemación, estas levaduras, o con sus pseudohifas, ¿no? Podemos observar eritrocitos, valorar si es que estamos viendo eritrocitos dismórficos o isomórficos, catalogar, ver si es, dependiendo del grado del porcentaje, ver si hay más dismórficos o isomórficos. Leucocitos, células epiteliales, cilindros, bacterias, espermatozoides, parásitos, artefactos. ¿Deberíamos encontrar espermatozoides o deberíamos informarlo? Eso vamos a verlo más adelante. Artefactos como pelos, fibras naturales, sintéticas, mucina, lípidos, cristales. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No recomienda el uso de tubos de ensayos de 13% por la cantidad de volumen. Es 30% menor de lo recomendado de 10 mililitros. ¿Qué también no se debe hacer? Centrifugar a cualquier RPM a cualquier tiempo. A mí me parece que debo centrifugarlo a X RPM por 10 minutos. A 5 RPM no, perdón, a X RPM a 5 minutos. Y hay que tener en cuenta que nuestra centrífuga tiene que estar, tiene su revisión técnica. La tenemos que valorar, la tiene que ver un ingeniero que vea las revoluciones, que tu centrífuga esté bien el timer y que esté dando correctamente las revoluciones por minuto, con un tacómetro. ¿De qué vale que nosotros las RPM con nuestra formulita, si al final nuestra centrífuga no está bien, no está bien la parte mecánica, el rotor está mal? Ya está, volumen, ya. No controlamos qué volumen resuspendemos. Normalmente ya agarramos nuestro tubo, decantamos lo que salga con lo que queda, resuspendemos en nuestra gradilla y lo ponemos por inversión, no lo ponemos volteando el tubo. Mayormente eso pasa en varios lados donde la carga oral es muy elevada, donde la cantidad de muestras es muy elevada. No es lo adecuado porque no hay una correcta estandarización y los resultados no son muy fiables. La homogeneización del sedimento raspando el tubo de ensayo en la gradilla no se debe realizar. Vaciar más sedimento para contar con una gota pequeña y que no se derrame al colocar en objetos. Y observar el sedimento únicamente con el electrodo de 40X. Para evitar todo ello, ya vimos que hay todo un proceso de estandarización en nuestra parte preanalítica y parte analítica, ya sea del estudio del sedimento. Para todo tiene que ver con lo que es control de calidad. ¿Para qué fin? Para llegar a un resultado más confiable. Todo esto, bueno, si tenemos un equipo automatizado de medición, se calibra, pero no es el caso. Probablemente lo hacen manual. Se corre controles y luego se procesamos. Por ejemplo, en la parte bioquímica. Tenemos un equipo de bioquímica, por ejemplo. Lo normal es calibras, corres tus controles, procesas tus muestras, que no hay ninguna alarma, ¿no? Y cuantificas en caso haya algún error. Si es que... Voy a sacar esto, no veo.
vas a calibrar tu equipo, entre comillas, o sea, vas a decirle a tu equipo cómo es que tiene que medir según un estándar, un calibrador. Luego de esa calibración vas a valorar si es que mi equipo está midiendo bien o está midiendo mal, corriendo los controles, ya sean controles internos o ya sean controles externos. Una vez que no hay ninguna violación de ninguna regla, que todo está controlado, pues recién procesamos nuestras muestras. Y uroanálisis es ajeno al control de calidad. Tampoco es ajeno al control estadístico de la calidad. Como son a veces, obviamente esto es el esquema para medidas paramétricas, caso de bioquímica, ¿no? Una glucosa de 100, 70, etc. Pero en uroanálisis también hay control interno de calidad, también hay control externo de calidad. Recordemos que los controles es un recurso, solución, una preparación liofilizada. ¿Qué es liofilizada? Que se le extrae todo el agua y termina siendo un polvo, ¿no? Prevista para usar en procesos de control de calidad, específicamente verificar la confiabilidad de un sistema analítico para así mantener su desempeño dentro de los límites establecidos. Pueden haber controles de primera opinión, segunda opinión, tercera opinión. También se tiene que tener en cuenta qué matriz vamos a usar. Lo ideal es que sea de la misma matriz de nuestras muestras. ¿Qué niveles vamos a usar? ¿Cuáles son los niveles necesarios? Pues lo necesario es que esté dentro de los rangos patológicos, ¿no? Dentro de los rangos clínicamente relevantes. Cubrir de la mejor forma posible el rango reportable de los resultados pacientes, buscar concentraciones que representen niveles de decisión médica y la combinación de ambos. Por ejemplo, en bioquímica, esto para poder entenderlo, imaginemos de una glucosa, ¿no? Una glucosa normal y una glucosa patológica, de un reactivo A y un reactivo B. Y lo que normalmente se hace es poder hallar con las medidas de tendencia central, una mediana. Normalmente estas mediciones que son paramétricas, yo estoy hablando, no hay que confundir, o sea, ahorita estoy hablando de lo que es la parte de bioquímica para poder entender lo que es uroanálisis. Normalmente tienen un comportamiento gaussiano, acá vemos una campana de Gauss, vamos a hallar una mediana, una moda y una media. En base a ello también vamos a generar un coeficiente estándar y vamos a generar ciertos gráficos de control o gráficos de Levin y Yanis. Vamos a tener una desviación estándar, 2 o 3 desviaciones. Y nuestras corridas analíticas en 20 días, o mucho más. Y vamos a tener nuestros puntos, ¿no? En los cuales vamos a correr nuestros controles. Y acá entran dos terminologías muy interesantes. ¿Cuál es preciso y cuál es más exacto? ¿Cuál es más preciso en este caso? ¿Uno o dos? ¿Alguien puede decir? Acá vemos que los resultados son un poco más aleatorios, un comportamiento un poco más desordenado en comparación con el gráfico 2, que es más reproducible, más repetible. En mayor precisión tiene el gráfico 2 en comparación con el gráfico 1. Vamos a formar gráficas de Levin y Yenis para ver el comportamiento de nuestro control. Si hay violación a las reglas de Westgard. Y recordemos que para poder graficar esta gráfica de Levin y Yenis, al inicio se puede usar el control, la media del inserto, pero luego tienes que adaptar tu propia media, tu propia desviación estándar. Y recordemos que hay dos tipos de controles. Hay un control interno y un control externo. El control interno va a evaluar lo que es la precisión. O sea, eso puede ser controles de primera opinión, por ejemplo, que la misma casa comercial, el mismo fabricante, el mismo equipo, tiene sus propios controles y va a haber ciertas corridas, los cuales nosotros vamos a valorar el comportamiento. Vamos a valorar si hay precisión o no hay precisión. Ahora, nosotros podemos medir, pero no necesariamente, por más que tengamos precisión, no necesariamente se va a correlacionar con una buena exactitud, con una veracidad, ya que puede haber cierto error sistemático que nosotros no estamos valorando, o nuestra campana de Gauss, hay buena precisión, pero está desplazada y hay cierto sesgo en la medición.
La precisión se va a medir en coeficiente y control externo, la veracidad, vamos a medirlo en concepto de sesgo. Quiere decir esto, tenemos, en caso de análisis, hay programas de evaluación externa de la calidad con controles interlaboratoriales, ya sea para la parte química y la parte de alimento. En bioquímica, igual, hay controles externos interlaboratoriales para evaluar el sesgo. Por ejemplo, tenemos un control externo que tiene un valor asignado como real de 100 y nosotros valoramos con 150, 120. O sea, hay un sesgo de medición. Y medimos, hay cierta precisión y repetibilidad, por lo tanto puede haber un cierto error sistemático que nosotros no estamos valorando. Por eso es importante en los laboratorios tener un programa de evaluación externa de la calidad, porque el control interno no es suficiente, porque puede haber sesgo. Y la suma de estos dos errores, el coeficiente de variación más el sesgo, vamos a tener lo que es el error. Como les comenté, hay programas de calidad, programas de comparación interlaboratorial, o sea, ECAS o RICAS, test de proeficiencia, segunda comprobación con otro par y evaluación en el centro. Te dan una muestra y el test de proeficiencia les mandan una muestra y ellos tienen que evaluarlo. ¿Cómo se da el control interno en uranálisis? Acá hay un video que lo realizó el Instituto de Estandarización Laboratorio Clínico del Perú, que trata de cómo se hace el procedimiento del control de calidad de las tiras reactivas con un analizador semiautomatizado. Estas tiras reactivas va a haber un control observar y comentar. Este es el equipo. Ese es un equipo de lectura de tiras reactivas. Lo que usan ahorita es el Combi Screen. Tienen un control normal, que en teoría, si tenemos un control normal, ¿qué es lo que deberíamos tener como resultado? ¿Alguien me puede decir? ¿O escribirlo? Si es que se anima. Un control normal sería todos los valores negativos, ¿no? En cuanto a nuestra tira. Y un control patológico debería estar positivo según los rangos del inserto que tenga este control. La matriz simplemente que sea igual que la muestra, pero muchas veces no es así. Se homogeniza y lo que hace el usuario es cargar 10 microlitros a cada almohadilla. Lo carga a cada almohadilla, espera el tiempo necesario, decanta el exceso de orina y lo pone en su equipo semiautomatizado para que le dé una lectura. Ese es el control negativo. Le da Start, el equipo lo va a leer. Ahora de la misma manera, va a poder cargar su control positivo, su control patológico. 10 microlitros a cada almohadilla con la micropipeta, evitando que choque con la otra almohadilla para que no haya contaminación entre ambas. Y lo va a poner a dar lectura. Ya salió los resultados de su control negativo. Como podemos observar, en todos los parámetros está negativo, que va a valorar pH y la densidad. Y como es un control, tiene que venir con sus especificaciones, con sus rangos de referencia, con sus unidades, y el control patológico de igual manera, ¿no? Es así como es que se da el control interno del sedimento. Pero recordemos que hay un formato de cómo es que nosotros podemos anotar y llevar una contabilización de nuestras corridas, de nuestros controles normal y nuestro control patológico.
Acá tenemos la cantidad de las fechas y los analitos que estamos valorando y las concentraciones, posibles resultados que tenemos. Un control normal y un control patológico. Lo idóneo es que todo sea así, ¿no? Que no haya fluctuaciones, pero a veces puede dar diferentes resultados. Por ejemplo, aquí glucosa, o acá leucocitos, o acá en pH. Podemos realizar ciertas gráficas con esta, bueno, aproximar, ¿no? A una gráfica control. Podemos ver que glucosa está muy estable, igual acá en proteínas, en bilirrubinas y pH. Igual acá, para peso específico o densidad específica. Esto es un portal de Biorat, de Unity, si no me equivoco, que ha intentado de poder intentar graficar estos valores y los resultados obtenidos según los rangos que se tienen en las tiras reactivas. Ha intentado hacer un gráfico control y según tu resultado, estás viendo tu comportamiento aceptable a una tira reactiva. Nivel 1, nivel 2. Acá para bilirrubina, en este caso está por cruces. Negativo, tiene que ser negativo. Tu control normal y con tu control patológico, según tu inserto, acá está, lo está valorando, ¿no? En 3 cruces. Estable. De igual manera para la esterasa leucocitaria. Tu control negativo, obviamente, tiene que salir negativo. Y tu control patológico tiene que salir positivo, pero que hay ciertas fluctuaciones. Eso ya depende de los rangos que se manejan en el inserto, los rangos aceptables. Ahora, eso es parte del control interno de calidad, pero recordemos que el control interno nos va a medir, nos va a valorar lo que es nuestra precisión. Pero yo les mencioné, eh, el control interno de por sí es suficiente. En teoría no, o sea, el control interno solamente nos da información de nuestra precisión, pero no nos va a dar información de nuestra veracidad. No vamos a poder medir nuestro sesgo. Vamos a poder aproximarlo estadísticamente, pero no se va a poder medir nuestro sesgo realmente. Para ello existen los programas de evaluación externa de la calidad, los programas interlaborales. Por ejemplo, hay varios proveedores de estos controles externos, como RAT, programas RICAS o Proacecal, que tienen varios programas, ya sea para seguimiento o ya sea para solamente tira reactiva. Por ejemplo, en este reporte de evaluación externa de calidad, están evaluando la bilirrubina por cruces, comparar con tu grupo par, y hay un grupo que usa tu mismo método. Por ejemplo, están usando las tiras de Siemens Multitix, un total de 219 del grupo que utiliza lo mismo que tú, y otros con diferentes métodos. Vamos a ver que ese grupo que usa tus mismas tiras, hay 13 que han reportado negativo. 119, o sea, el grueso del grupo reportado como una cruz, 86 como 2 cruces, y uno solamente reportado como 3 cruces. ¿Cuál fue nuestro resultado? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro laboratorio y procesamos, nuestro resultado ha sido 2 cruces. O sea, estamos de igual manera para la esterasa leucocitaria. Las mismas tiras, un grupo de 224, 3 han dado negativo, 1 ha dado trazas, uno ha dado solamente 32 han dado una cruz, y 147, que es la mayoría, ha dado 2 cruces, que es nuestro grupo, ¿no? Y nuestro resultado solamente ha sido una cruz. Estamos por acá, una cruz. Como les comenté, los proveedores de estos controles externos, está Pacal, Biorat, Proacecal y RICAS. Ahora, ya hicimos nuestro control interno, ya hicimos nuestro control externo, ya hemos visto nuestra parte de
preanalítica del paciente, cuáles son los requisitos que debe tener, recolectar la muestra, cómo lo debe almacenar, cómo lo debe transportar. Hemos visto la parte analítica, cómo es que debemos estandarizar nuestro estudio de sedimento, qué elementos probablemente vayamos a encontrar. Ya hemos hecho también ya hemos visto al menos un poco de lo que es control interno y un poco de control externo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es un control? ¿Para qué nos sirve el control estadístico de la calidad? El control estadístico de la calidad nos sirve para poder cuantificar nuestro error. Vemos que el control interno de por sí no es suficiente, ya que debe haber una valoración de nuestro sesgo mediante un control externo. Una vez que tenemos eso, ya hemos hecho todo este proceso, tenemos que entregar un producto, tenemos que dar la información de manera adecuada y oportuna, mediante un reporte. Voy a reportar todo lo que veo. Si veo un almidón, si veo una burbuja, lo reporto. Pues no, no se reporta. Se tiene que reportar lo observado que tenga relevancia. Por ejemplo, cuando sea posible, el informe debe adaptarse a las necesidades individuales en común acuerdo con los médicos tratantes. Por ejemplo, la guía japonesa nos dice, reporta, o sea, acomoda tu reporte en base a los requisitos de los médicos. Debe ser técnicamente correcto y debe contener información inequívoca. Tienes que hablar con coherencia. No necesariamente tienes que poner tecnicismos rebuscados, tiene que ser entendible. Y la información tiene que ser correcta. Debe utilizar la misma terminología, formato de informe e intervalos de referencia. Debe tomar decisiones sobre qué elementos formados deben informarse y cuantificarse. No vas a informar todo lo que ves. Por la guía europea, el informe de fecha, hora, la técnica que se haya usado, el instrumento, si se ha hecho manual, si se ha hecho por automatizado, nombre del instrumento, su metodología y quién lo ha procesado, también es importante. Nos recomienda que se use la escala ordinal, o sea, en cruces, pero no no dejar de lado también que esto corresponde a una cierta concentración, por ejemplo, en las tiras. Detallar si es que nuestro laboratorio es nivel básico, nivel avanzado. Por ejemplo, no ciertos laboratorios tienen personal totalmente capacitado y solamente pueden valorar estructuras epiteliales, pero no diferencian entre las diferentes células que pueden haber. ¿Qué tipo de microscopio se ha usado? O si es que se ha usado alguna tinción. Si usas microscopio de campo claro o algún microscopio de contraste de fase. ¿Qué información debe tener mi reporte? Bueno, lo básico, ¿no? Datos del paciente, el nombre, fecha de nacimiento, el sexo, el tipo de paciente, pediátrico, etc. Fecha y hora de aceptación de la muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque así, no, y es más, la recolección también de la muestra. Porque así vamos a tener un instrumento en el cual nosotros podemos rastrear si es que nuestra muestra ha sido procesada por menos dentro de las 2 horas. Vamos a ver si es que nuestro proceso está estandarizado. El nombre del médico solicitante, por más que sea un examen completo de orina, tenemos que poner qué tipo de muestra es, o sea, el material examinado, el nombre del examen, qué parámetros estamos valorando, el método para cada parámetro, las unidades de medida, la evaluación de la idoneidad de la muestra, si es adecuada o no, los resultados, valores de referencia, si hay alguna discrepancia y algunos comentarios. Y tiene que ser la firma de la persona que valida y el área responsable de la validación. Acá tenemos un formato de informe, un ejemplo, paciente Juan Pérez. Quizá esto no es de una persona específica, son datos inventados. Juan Pérez Hernández, por ejemplo, fecha de nacimiento, edad, sexo, el médico tratante, quien ha pedido la prueba. Gregory House, por ejemplo, Dr. House. El tipo de paciente, ya sea ambulatorio, hospitalizado, si está codificado, tiene un ID, la fecha, 22 de agosto, la hora
y fecha de aceptación de la muestra también tienen que estar estipulado, la fecha de recolección y fecha de proceso, para poder ver si es que la muestra que se ha procesado es viable y si es idónea. Tenemos los parámetros que se han medido, el resultado, las unidades y el valor de referencia. Entonces, esto es en el examen físico. Acá tenemos el examen químico. Por ejemplo, qué reactiva de tal marca se ha leído de manera manual, visual, o se ha leído en equipo semiautomatizado, poner el nombre del equipo, y todos los parámetros, ¿no? Con los resultados y los valores de referencia. Los valores de referencia y la sensibilidad de cada parámetro también va a depender de qué tira reactiva, de qué marca estoy usando. Por ejemplo, para las proteínas, en este caso para Roche, menor a 30 miligramos por decilitro lo toma como negativo, pero puede haber otra marca que puede tener un punto de corte en 25 miligramos por decilitro. Por eso es importante saber con qué marca estamos trabajando y cuáles son los valores de referencia que vamos a usar. No podemos estar cambiando de marca a cada rato, a gusto y paciencia, y no tener en cuenta que los valores de referencia pueden cambiar. O bueno, hay que tener en cuenta cuál es la información que vamos a poner en nuestro reporte. El orden que se tiene que tener: primer parámetro, resultado, unidades, método, tenemos el físico, el examen químico y luego el examen microscópico. Vamos a poner el resultado, vamos a poner las unidades. Poner ciertas alarmas. O sea, ya nos sale un resultado, pero tenemos que ponerlo como una alerta visual para que el médico, dentro de toda esta información, vea lo más relevante, ¿no? Por ejemplo, lo ponen acá para que pueda observarlo más rápido, ver que hay algo fuera de rango. Cuando es cuantitativo, por ejemplo, de la misma manera. Ya. Por ejemplo, acá tenemos el examen físico, método visual. Acá vamos a valorar el color, el aspecto. Y tenemos nuestro valor de referencia: amarillo, transparente, claro, y nuestro examen químico. Acá nos dice la recomendación, nos dice reportar por cruces, nitritos positivo o negativo, poner las cruces y poner los intervalos semicuantitativos que tiene cada tira, para no soslayar toda esa información. En cuanto a la guía chilena, dice expresar los recuentos como promedio por unidad de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Hicimos nuestra inspección visual a 10x, ahora vamos a valorar 10 campos a 40x para poder contar y luego promediar diferentes elementos formes como leucocitos y eritrocitos. Vamos a poder valorar 0 a 2 cruces, 2 a 5 cruces, perdón, 0 a 2 campos, 2 a 5 campos, etc. En cuanto a las células epiteliales, bacterias, cristales, otros elementos se pueden valorar con abundantes, escasos, muy escasos o ausentes o no se observan. Acá es el procedimiento: se debe realizar una preparación a 10x, una examinación, un barrido. Luego se cambia el objetivo 40x, se cuentan los leucocitos, eritrocitos, cristales y células epiteliales como elementos formes por microlitro de campo. Contra un mínimo de 10 campos por 10x a 40x. Igual acá tenemos valores de referencia para el estudio de sedimento de orina. Ahora, ¿a cuánto equivale eso de escasas? ¿A cuánto equivale eso de moderado? ¿A cuánto equivale eso de abundante? Por ejemplo, en este cuadro nos da cierta aproximación. O sea, nos pone tantas cruces equivale a tantas células epiteliales observadas por campo, y esto lo podemos valorar como escasas. De igual manera, 4 cruces no, corresponde a 100 o más células epiteliales, el cual es muy abundante. ¿Qué nos dice el Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú? Ese instituto tiene un curso de uroanálisis también muy interesante. Y estos cuadros que estamos viendo lo he extraído de ahí.
Los hitos son de ellos lo han hecho, pero vamos a observar. Ellos dan un formato de cómo nosotros podemos reportar. Por ejemplo, los valores normales, los valores de referencia, tenemos en el centro, los reportables, o cómo es que podemos observar las muestras. Por ejemplo, tenemos en color, normal, incoloro o amarillo. Amarillo claro, amarillo tenue, no, amarillo. O color hematúrico, ¿eso existe? No. Es el color rojo. Aspecto hematúrico. Rango reportable en cuanto al color puede ser incoloro, amarillo, rosado, rojo, naranja, o sea, colores. Transparente, ligeramente turbio, hematúrico, contaminado. Y acá ya vemos la parte de la tira reactiva. Y los valores de reporte dependen de la tira reactiva. Por eso la importancia de poner la marca y también el lote a la fecha de vencimiento con la tira que estamos trabajando. Lo normal es tener una orina de 1.05 a 1.25 en cuanto a la gravedad específica, pH de 6 a 7, y todos los demás negativos, ¿no? En teoría no deberíamos encontrar bilirrubina, no debería dar reactivo. Nuestra tira reactiva de glucosa, cetonas, nitritos, proteínas, urobilinógeno, sangre y hemoglobina. Acá podemos observar las diferentes concentraciones con su valoración en cruces, según tu tira reactiva. Lo que vas a poder ya sea verlo visualmente o dar la lectura en el equipo semiautomatizado. De igual manera para los elementos formes, por ejemplo, los cilindros hialinos, lo normal es ver, o sea, una persona que no tenga ninguna patología, puedes observar hasta 0,1 por campo y no hay ningún problema. Los demás cilindros, granuloso, eritrocitos, leucocitos, leucocitarios, no deberían estar, debería estar ausente. Y el rango reportable, acá podemos observar de 0,1 por campo, 2 por 3, hasta 4, 40, 50 por campo. Estas estructuras con un campo de 10X. En cuanto a células epiteliales, leucos, eritrocitos, 40X. Igual las células epiteliales. Células epiteliales, leucocitos, es a 40X. Células epiteliales que podemos valorar como escasos, ausentes o abundantes. Lo que podemos observar, igual leucocitos, acá ya lo contabilizamos por campo, a X, y lo importante también acá es poder diferenciar entre polimorfonucleares y mononucleares. Eritrocitos, vemos de 0,2 por campo, lo contabilizamos, un promedio de 10 campos por 40X y valoramos y reportamos en base a los rangos. Es relevante informar eritrocitos dismórficos en orina, pues recordemos que hay un tipo de sangrado, ya sea glomerular o postglomerular. Cuando hay sangrado glomerular, vamos a poder observar mayor porcentaje de eritrocitos dismórficos. Si hay un sangrado a nivel ya de los túbulos, los eritrocitos son isomórficos. En menor porcentaje. Para valorar bacterias en ausentes, escasos o abundantes. Filamentos de mucina. Ahora, ¿reportamos filamentos de mucina como moco? ¿Tiene relevancia clínica? No. Vamos a ver. Espermatozoides. ¿Reportamos espermatozoides o no reportamos espermatozoides? Las levaduras, los cristales, sí, pues, ¿no? Y si hay si observamos algún parásito, por ejemplo, una tricomona, lo tenemos que reportar. Si observamos un Enterobius formicularis, eso nos va a dar un indicio de contaminación fecal. Ahora, ¿reportamos todo lo que observamos en el sedimento? ¿Qué opinan? En teoría, no. ¿Por qué? Porque hay estructuras como artefactos que no generan, no son relevantes, no tienen relevancia clínica, van a generar mayor confusión si nosotros reportamos ello. Por ejemplo, almidón, por ejemplo, polen, o gotas de grasa, o burbujas, ciertas estructuras de contaminación ambiental,
Por ejemplo, acá podemos ver una alita de una mosca, eh, fibras de tela sintéticas, igual acá, esto es un pequeño vidrio, fragmento. Ahora, lo importante, la pregunta es, ¿reportamos espermatozoides o no reportamos espermatozoides? Por favor, si pueden silenciar sus micros. Yo voy a acabar. Por ejemplo, en varones, sabemos que su presencia indica alguna eyaculación, ya sea por masturbación, ya sea por no haber tenido abstinencia o ya sea por alguna... En cuanto a mujeres, si encontramos espermatozoides, uno nos va a dar la información de que la muestra no cumple con ciertos requisitos. Uno de los requisitos es abstinencia sexual. Ahora, si yo veo espermatozoides en una muestra de una mujer adulta, puede ser que no haya abstinencia sexual, puede ser otro motivo, pero ahora si yo veo en muestra de espermatozoides en un menor de edad, nos puede dar cierta información relevante, ya sea legalmente. El Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú recomienda poder... ¿Por qué? Porque así nos dan cierta aproximación si uno, nuestra muestra ha cumplido los requisitos de recolección. Y si es una paciente menor de edad, puede tener implicancias legales. Por eso depende de la persona y del médico tratante si es que le es relevante esta información. Ahora, el moco, los filamentos mucoides, ¿es relevante? Por ejemplo, se ha afirmado que el moco se ve en la orina de las mujeres y que en grandes cantidades indican inflamación del tracto urinario inferior. ¿De dónde viene el moco? El moco es nada más nada menos que la proteína de Tam Hortons, que es la base para realizar lo que son los cilindros. Y en este caso pueden indicar inflamación en el tracto urinario inferior genital. También se observó en pacientes sin evidencia de enfermedad del tracto urinario genital. O sea, aún está en debate. Ahora, para ya terminar, vayamos para integrar todo lo que hemos hablado hoy día, solo un caso clínico. Tenemos un paciente femenino, una paciente femenina de 15 años, que es una estudiante, se va a las clases debido a mareos y debilidades. Se le pongo en contexto, el paciente es atleta y se siente débil desde hace un par de semanas. Toma mucha agua y al consultar al médico los datos familiares, tiene familiares diabéticos, tiene familiares hipertensos. Esta es parte clínica del médico que hace la anamnesis y recaba todos los signos vitales necesarios para poder valorar a su paciente. Entonces tiene paciente femenino, 15 años, es una paciente joven, paciente débil, es atleta, hace ejercicio y últimamente ha estado en entrenamientos son más frecuentes, ya que tiene una competencia. Toma mucha agua y tiene antecedentes familiares de diabetes y de hipertensión. Y el médico piensa entre los signos y síntomas, o sea, puede ser compatible con diabetes mellitus de tipo 1. ¿Por qué? Recordemos que polidipsia, polifagia y poliuria son síntomas compatibles con diabetes de tipo 1. Más al antecedente de pacientes de familiares diabéticos que toma mucha agua y sentirse débil, el médico piensa en ello. Y como es un paciente joven, lo orienta a una diabetes de tipo 1. O sea, sus células pancreáticas no están secretando insulina por algún motivo. Falta de interés, otros síntomas como estrés, concentración, sensación de hormigueo, o entumecimiento de las manos, de los pies, visión borrosa, infecciones frecuentes, heridas de curación lenta, vómitos y dolor de estómago. Entonces el médico le manda a hacer un examen de orina, una glicemia prepandrial, una hemoglobina glicosilada y tolerancia a la glucosa. Y en las partes de la glucosa, por ejemplo, en la glicemia prepandrial presenta un valor de 130 mg/l. La hemoglobina glicosilada presenta un valor de 9.
la curva de tolerancia a la glucosa es elevado luego de la segunda hora de... o sea, la concentración de glucosa es elevado luego de la segunda hora. Y en el examen físico vemos esta orina turbia y amarilla. Con esos datos, ¿qué esperan encontrar en el examen químico? O sea, es un paciente femenino, una glucosa elevada, antecedentes diabéticos, es un atleta, o sea, hace ejercicios extenuantes que podrían encontrar en la tira reactiva. La glucosa y la proteína. Exacto. Los hallazgos más básicos es la glucosa. En este caso, caso clínico, nos dice que encontraron una glucosa de 3 cruces. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el umbral renal de glucosa? ¿Por qué nosotros encontramos glucosa en orina? ¿Alguien sabe? De esto yo me remonto al primer módulo que dije. No sé si todos han estado presentes. Acá ya estamos integrando toda la información. ¿Puedes ¿Por qué, repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué nosotros encontramos glucosa en orina? Esta sería la explicación patológica del por qué nosotros llegamos a encontrar glucosa en orina. ¿Es normal tener glucosa en orina? ¿En qué parte se da la reabsorción de glucosa? ¿Qué test de reserva puedo utilizar para confirmar el hallazgo de glucosa? ¿Puedo encontrar glucosuria debajo del umbral renal? O sea, por más simple que te parezca el examen completo de orina, hacer una tira reactiva, tenemos que tener estos conocimientos para poder valorarlo. Ya, el renal, recordemos, que no le puse la imagen, ya, recordemos que la reabsorción de glucosa, creo que lo tengo acá, no le he puesto la imagen. Ya. Recordemos que la formación de orina se da desde el proceso de filtración y reabsorción. Vamos a filtrar en la parte del corpúsculo renal aminoácidos y vamos a filtrar glucosa. ¿Y dónde es que se da la reabsorción de glucosa? La reabsorción se da en el túbulo contorneado proximal. O sea, en teoría, nosotros no deberíamos de tener glucosa en orina. Pero ¿qué es lo que pasa? Las concentraciones de glucosa en sangre son tan elevadas, puede ser mayor a 180 miligramos por decilitro, que los transportadores GLUT que se encargan de la reabsorción en el túbulo contorneado se saturan. Se saturan de tal medida que van a reabsorber, pero van a haber ciertas moléculas que se van a excretar. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar, vamos a encontrar glucosa en orina. ¿Es patológico? Sí. ¿Cuál es el umbral? 180. 180 a 200 miligramos por decilitro. Regresando a... ¿Dónde está? Spoiler. Listo. Respondiendo a las preguntas, ¿cuál es el umbral renal de glucosa? 180 a 200 miligramos por decilitro. ¿Es normal tener glucosa en orina? Pues no. ¿En qué parte se da la reabsorción de glucosa? En el túbulo contorneado proximal. ¿Qué test de reserva puedo utilizar para confirmar el hallazgo de glucosa? Test de Benedict. Glucosa debajo del umbral. ¿Qué pasa si yo ya me hago un examen completo de orina, salgo glucosa 3 cruces, pero mi glucosa está normal? ¿Qué posible explicación puede haber? Y ahí yo ya puedo hacer una investigación de mi parte preanalítica. Por ejemplo, un caso fue que puede ser una mala recolección de la muestra, capaz la muestra no es el adecuado, capaz puede ser un frasco de mermelada. Yo he visto eso, sí. Si he visto en un biberón, también he visto en un frasco de mermelada. La glucosa disuelta en el medio puede generarte cierta reactividad en tu tira reactiva. Va a ser un falso positivo. Glucosa.
En caso salga, si es compatible el paciente con clínica, compatible con una glucosa elevada y tiene una glucosa plasmática entre comillas normal, ahí ya puede como una la hemoglobina glicosilada. ¿Qué otro parámetro podríamos hallar? Como la compañera ya dijo, podemos encontrar también proteínas. Ahora la pregunta es, ¿por qué podríamos encontrar proteínas? ¿Es normal encontrar proteínas en orina? ¿Y por qué en este paciente encontramos proteínas? Porque ella hizo deporte, ¿no? Claro, el deporte extenuante puede generar cierta proteinuria. Ahora la pregunta ¿es un hallazgo normal tener proteínas en orina en un paciente no patológico? Uno de los casos que puede haber proteinuria es ejercicio extenuante. En teoría no debería haber proteínas en orina. Ahora, otra pregunta es, ¿dónde se da la filtración de proteínas? ¿Por qué no debe haber proteínas en orina? Porque hay una filtración. Entonces, si hay una filtración, estas proteínas no pasan. Pero pasan mediante qué mecanismo. ¿Y qué test puede utilizar para confirmar el hallazgo de proteínas? A ver, recordemos, y eso lo he puesto en esta clase también, esa es la nefrona. Para la formación de orina hay varios procesos. La filtración y la reabsorción. Dentro de lo que nosotros nos importa ahorita es la filtración. Y la filtración es un proceso que se da en el corpúsculo renal. Tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo, arteria aferente, arteria eferente. Acá, la filtración, por la diferencia de presiones, que puede haber presión hidrostática, presión ongótica, y la presión propia de la cápsula de Bowman, va a generar una presión de 10 milímetros de mercurio efectiva. Pero, ¿cómo es que se da este proceso de filtración? Recordemos que las arteriolas, el glomérulo, son arteriolas. Este endotelio es fenestrado, o sea, tiene huecos. Va a haber una membrana basal glomerular y va a haber unos pedícelos, que son las prolongaciones de los podocitos. Los podocitos son células pertenecientes a la cápsula de Bowman que van a atrapar, van a abrazar al glomérulo. Entonces se forma esta barrera glomerular, la barrera de filtración, donde la sangre va a pasar por la luz del capilar, se va a filtrar ciertos elementos como glucosa, aminoácidos, sodio, cloro, potasio, etc. Pero no va a pasar las proteínas. ¿Por qué? Proteínas, por ejemplo la albúmina, es, es muy grande. Entonces, la filtración obedece a mecanismos físicos dependiendo del tamaño de la molécula a filtrar. Si es muy grande, no va a filtrarse. Y también depende de la electronegatividad de la carga de esa molécula. Porque en esta membrana basal glomerular tenemos colágeno de tipo 4 y tenemos glucosaminoglicanos. Dentro de los glucosaminoglicanos relevantes tenemos al heparansulfato. El heparansulfato le va a Entonces, si hay una molécula con carga negativa que esté en la luz capilar y que quiera pasar, no va a pasar porque, imaginemos que es grande. Si es grande, no pasa. Si es electronegativo, probablemente no pase, porque negativo con negativo, pelen. Acá está una foto de la membrana de la barrera glomerular. Acá tenemos la luz del capilar, el epitelio fenestrado, la membrana y los pedícelos y la hendidura de filtración. Como les comenté, el colágeno de tipo 4, 18, glucosaminoglucanos, como el heparansulfato. Acá vemos que se forma todo un enmarañado y al final va a generar ciertos filtros, ciertos poros. Moléculas de 4 o 6 nanómetros de diámetro. La membrana basal tiene carga negativa, evitando el paso de proteínas plasmáticas. Regresando a la pregunta, no deberíamos encontrar
proteínas en orinas por todo el mecanismo que le acabo de decir. ¿En qué casos puede haber proteinuria? En ejercicios extenuantes. ¿Dónde se la expresión de proteínas? Se da en el glomérulo, en el corpúsculo renal. ¿Mediante qué mecanismos? Mediante su electronegatividad y su tamaño. Es de reserva, puede utilizar para confirmar el hallazgo de proteína ácido sulfosalicílico al 3%. Otro hallazgo también fue que le marcó la tira de orina de sangre. O sea, supuestamente había sangre. ¿Es un hallazgo normal tener sangre en orina? Y justo en este caso, en el sedimento, solo tienen de 0 a 2 por campo. O en la tierra activa le marcó 2 cruces, o una cruz, 2 cruces. ¿A qué podría deberse? Dato importante, la persona es un deportista que ha tenido bastante entrenamiento en los últimos días. ¿A qué podría deberse? ¿O qué otra explicación podría haber? Tanta cosa para hacer un examen completo de químico. Ya. Recordemos que estas tiras reactivas van a reaccionar con la hemoglobina de los eritrocitos. Bueno, la tira reactiva de sangre para sangre se basa en la actividad pseudoperoxidasa que tiene la hemoglobina. Para catalizar el peróxido de hidrógeno. Catalizar la reacción entre el peróxido de hidrógeno y el cromógeno. Entonces, ya que la hemoglobina tiene cierta acción pseudoperoxidasa, cataliza esta reacción. Cataliza y hay un cromógeno oxidado que va a generar la coloración. Y esto se va a traducir en que nosotros vamos a observar este cambio, este que vire de color. Ahora el problema es que hay otras globinas que pueden tener el grupo hemo, la mioglobina, que pueden catalizar también esa reacción, o sea, que tienen esta actividad pseudoperoxidasa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la clínica para hablar de hematuria, cálculos renales, hemoglobinuриas, etcétera, etcétera, mioglobinurias, síndrome de aplastamiento, etcétera, etcétera. Vemos hemólisis, vemos sangre en orina. Pudo haber pasado. Si yo veo, por ejemplo, en mi tira reactiva, pero en mi sedimento puede haber varias explicaciones. ¿Puede haber sangre de verdad? Sí, puede haber sangre. Puede haber sangre que nuestros eritrocitos se hayan lisado. Yo no observo ninguna célula o 0 a 2 por campo, pero mi tira reactiva me marca mucho más. Por tanto, hay una lisis en estos eritrocitos. Puede haber ese caso, puede ser ese caso. Puede ser positivo por mioglobina, puede ser. Recordemos que este es un paciente que es un atleta. Hay ciertas rupturas de fibras musculares, se expone la mioglobina, llega al riñón. Recordemos que ahora hemos encontrado glucosa, se corresponde con sus niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, podemos pensar que hay cierto daño a nivel glomerular, a nivel de esa membrana de filtración. O sea, la glucosa, la nefropatía diabética, por ejemplo, ensancha esos poros y ya hay cierta permeabilidad a las proteínas y puede haber que la mioglobina pase y dé una reacción positiva, un falso positivo. Y nosotros en nuestro seguimiento podemos observar de 0 a 2 por campo. Ahí podría correlacionar. Puede ser que haya eritrocitos también, porque recordemos que es un atleta, puede haber ciertos eritrocitos. Puede haber que se hayan lisado. Se tiene que valorar todos esos parámetros, tener en cuenta. ¿Qué otro podríamos... ¿Ustedes creen que haya cuerpos cetónicos en un paciente de 15 años? Imaginemos que sí. Imaginemos que este paciente ya llegó mal, 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 mal. Es un ejercicio didáctico, ya no es que sea un caso real.
Eh, recordemos que ya el paciente tiene diabetes y está en un estado ya mal, pero se puede encontrar cuerpos cetónicos en personas eh, normales, o sea, en personas no patológicas que no tengan ninguna patología. Sí, sí se puede encontrar cuerpos cetónicos en el caso de atletas, pero este atleta tiene una patología, eso es sumado, o sea, que tiene una diabetes de mellitus tipo 1. ¿Qué es la diabetes mellitus de tipo 1? La diabetes es una enfermedad metabólica en la cual no hay una concentración de glucosa en. Recordemos que la glucosa es el nutriente, la base de carbohidratos para nosotros formar energía, para formar ATP. Y las puertas de entrada, o sea, el que le abre las puertas para que la glucosa entre a las células, se dé glucólisis, se dé ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y que se dé la energía, es la insulina. Si no hay la insulina, si no hay la persona que le abre la puerta de la célula a la glucosa para que entre, pues la glucosa va a estar en el plasma, va a estar ahí nadando, haciendo nada, aumentando su concentración, pero no va a tener ninguna utilidad. Pero el cuerpo va a necesitar energía. ¿Y de dónde nosotros también podemos sacar energía? De la grasa. Se da el proceso de beta-oxidación y se generan los cuerpos cetónicos como desecho. Ahora, este proceso se puede dar en una persona sana que tenga una dieta baja en carbohidratos y que tenga una rutina de ejercicios muy rigurosa, muy extenuante. Ahora, a esta persona súmale que tiene diabetes, que no genera insulina, no hay glucosa que entra, no tiene energía de dónde sacar, por lo tanto saca de las grasas y vas a encontrar en orina cuerpos cetónicos. Esto es un caso para que se pueda integrar la información que sea real. Ah, ya les respondí, ¿por qué se podría dar cuerpos cetónicos? ¿Qué son los cuerpos cetónicos? También ya técnicamente respondí, son los productos de desecho de la metabolización de ácidos grasos. ¿Qué cuerpos cetónicos hay? ¿Y cuál? O sea, recordemos que hay tres tipos de cuerpos cetónicos más importantes, ¿no? Que se estudian más. La acetona, el beta-hidroxibutirato y hay uno más, el acetoacetato. El que nos importa a nosotros es el acetoacetato, porque es el que va a reaccionar en nuestra tira reactiva. Por ejemplo, la acetona se elimina por vía de respiración y el acetoacetato nos va a funcionar con la reacción hidrocruciato, formar el complejo rojo, rosa, magenta, y eso se va a dar en nuestra tira reactiva. Acá está el proceso que les dije. O sea, ¿qué pasaría? Ya, ese es el proceso normal, ¿no? La glucosa entra a la célula, se forman los pirihuatos por la glucosa, y luego se va a pasar su fosforilación oxidativa y generar ATP. Pero, ¿qué pasaría si la glucosa no entra a la célula? No hay insulina que le permite entrar. Pues la célula tiene que generar su vía de escape, ¿no? Tiene que obtener energía de algún lado. Y lo obtiene de los ácidos grasos mediante la beta-oxidación. Y se va a generar los cuerpos cetónicos. Y acá podemos observar la huella de los cuerpos cetónicos mediante nuestra tira reactiva. Ah, ahora, la chica es tan salada que al momento de realizar su tira reactiva publicitaria y a la vez tiene nitritos positivos. Recordemos que el aumento de glucosa en sangre, el aumento de concentración de glucosa en sangre, va a favorecer la glicación de proteínas, ya sea con la hemoglobina, la fracción HbA1c. Pero no solamente es la única proteína que se va a dar, hay otras proteínas que forman parte del sistema inmunitario que se van a glicar y ya van a ser menos eficientes para poder combatir ciertas infecciones. Por eso los diabéticos son propensos a infecciones. Y en este caso, la chica está ensalada que tiene una infección urinaria. Hemos visto que su examen físico, vemos orina amarilla, no es roja, pero está muy turbio. Al momento de la tira reactiva valoramos y vemos que tiene, que marca, ¿no? Este era
leucocitaria y nitritos positivos. Ahora, si me marca la esterasa leucocitaria, o sea, si me marca leucocitos y yo veo nitratos negativo, ¿cómo lo interpreto? Puede haber infección, puede haber bacterias que me den el, eh, nitritos negativos. Reformulo la pregunta. Todas las bacterias, todas las enterobacterias, o sea, ahora otra vez, de las infecciones urinarias, el agente causal siempre va a ser enterobacterias, gram negativos que me reduzcan nitratos a nitritos. No, no necesariamente. Exacto, no necesariamente. Hasta puede haber infecciones urinarias por Staphylococcus o por Streptococcus. Ujú. Recordemos que una de las características de las bacterias, enterobacterias, es la reducción de nitratos a nitritos. Por eso puede haber bacterias que no me reduzcan ello, pero aún así yo tenga una infección urinaria. Por eso no se descarta, se tienen que realizar más estudios. Por ejemplo, un gram, vemos la estructura de la bacteria, etc. Si me entero de descarta de infección, ya. Y en los demás parámetros, uroglinógeno normal, relativamente normal, un poco aumentado, bilirrubina es negativo. Y en sedimento vemos células epiteliales abundantes, leucocitos de 40 a 50 por campo de gran aumento, o sea, 40X, hematíes de 0,2 por campo, que es lo que les comenté. No veo hematíes, puede haber alguna reacción falso positivo o puede haber una lisis de hematíes. Bacterias vemos abundantes, cristales ausentes, cilindros ausentes y levaduras ausentes. Ahora, formo. Por ejemplo, esto es almidón y esta es una fibra de ropa sintética. ¿Es relevante informar ello? No. Obviamente que no. Es artefacto. Entonces, ya para finalizar, espero que les haya servido esta presentación y que lo puedan aplicar toda la parte de estandarización del análisis. Capaz en su laboratorio solamente aplican lo que es la parte manual y se tiene que tener en cuenta todos los procesos, todas las variables que están implicadas para obtener un resultado de calidad. Mi nombre es Ángelo Valentino Laura Chávez y esto ha sido, bueno, el tercer módulo de este pequeño curso de uroanálisis. Muchas gracias y espero sus preguntas. Me pueden escribir en el chat o me lo pueden decir por el audio. ¿Una pregunta? ¿O algo que desean que repita, que no se haya entendido bien? Son 96 diapos. El módulo 2 son como 140, creo. El módulo 1 son como igual, 90 y tantos. Es interesante ver cómo es que desde la parte más básica, o sea, de las ciencias básicas de la anatomía, podemos integrar la información en un examen tan simple como es el examen químico. Y obviamente el examen físico, el examen químico y el examen de sedimento. No es solamente procesar por procesar. Y eso es lo que no me gusta del laboratorio, porque muchas veces el personal del laboratorio se mecaniza. Se mecaniza tanto que no se da cuenta que esto es bien interesante. Y al fin y al cabo, todas las variables, si es que hacen estandarizado o no es estandarizado procesos, al fin y al cabo puede repetir tu resultado y esto repercute tal vez en el paciente. Por eso siempre es importante que se capaciten y que estandaricen sus procesos.
ya sea por guías de CLCI, ya sea la guía italiana, europea, japonesa, cualquiera. Creo que hay también del MINSA. No le he llegado a buscar. Y obviamente hay muchas imágenes acá que no son de autoría propia, y obviamente los créditos a quienes corresponden. Siempre es importante ir. ¿Alguna pregunta? Lo pueden escribir por el chat o activar sus audios. Buenas noches, licenciado Ángelo. Como no hay preguntas, le damos la finalización al curso. El día lunes se le va a estar enviando su certificado y el aula virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y a los organizadores. Hasta otra oportunidad. Gracias.